¿Te cuesta llegar a fin de mes? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo Catedrales. Hoy vamos a hablar sobre el ahorro. Empezamos. Por fin esta semana os traemos un tema del que lleváis mucho tiempo pidiéndonos que habláramos, que es el ahorro, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues esta semana salía la noticia de que el 63% de las familias tienen problemas para llegar a fin de mes, según el índice de solvencia familiar que elabora la OCU, ¿no? Y esto, cuanto menos, pues yo creo que es bastante preocupante. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es importante el ahorro? Pues porque el dinero, como todos sabemos, eh, es un recurso limitado, ¿no? Y al final, si no eres capaz de controlar el dinero te va a controlar a ti. ¿Os suena esto que os estoy comentando? Sí, A mí bastante. Me ha parecido un dato, la verdad que muy alto. No sé, sí. no me lo esperaba tan alto, al menos en el círculo en el que estamos Además nosotros. que las noticias que nos llegan es que vamos como una moto, así que es sorprendente, la verdad, que la gente no llegue a fin de mes. Es algo realmente sorprendente, la verdad. Sí, sí, desde luego. Es que estamos hablando de que de cada 10 personas, 6 tienen problemas para... Más de 6 personas tienen problemas para llegar a fin de mes, ¿no? Cuando menos es preocupante. Entonces, hoy vamos a ir directos, es decir, lo traemos, como se dice ahora, cortita y al pie, Cortita y al pie. ¿no? Y empiezo fuerte. Si ahora mismo os quedarais sin ingresos, es decir, ahora mismo cualquiera de los que estamos aquí nos quedamos sin trabajo, ¿podríais pasar 6 meses sin que ninguno de nosotros nos enteráramos de que alguno se ha quedado sin ingresos? Es decir, que se ha quedado sin trabajo. 100%. Pues de eso se trata, ¿no? De que tengamos un colchón generado de al menos 6 meses. Es decir, que si ahora mismo te despiden en tu trabajo y puedas estar viviendo 6 meses con ese colchón de seguridad que has generado para que quien tengas cerca, si no se lo has contado, pues ni siquiera se entere de que te has quedado sin ingresos, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Pues elaborar un presupuesto, ¿no? Es decir, al final, saber qué cantidad de euros entran todos los meses en tu cuenta y qué cantidad de euros están saliendo. Pero es muy importante hacerlo hasta el último euro. Es decir, fiscalizar todos los ingresos y fiscalizar todos los gastos. Puede parecer una locura, pero hoy en día no hay excusa. ¿Por qué? Porque con todas las apps que tenemos en el mercado, incluso la de los propios bancos, dando un botón, todo lo que pase por la cuenta, pues eres capaz de saber todos tus ingresos y todos tus gastos. Ya si quieres después llevártelo a otra aplicación o incluso hacerte tu propio Excel, por ejemplo, pues yo creo que es bastante fácil, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vosotros lleváis algún tipo de seguimiento? ¿Cómo lo hacéis? Yo para esto soy súper meticuloso. Desde bien joven mis padres me dijeron que me abriese un Excel y eso es una religión para mí. En este caso, pues ahora vivo con mi pareja y llevamos un año y medio y todo gasto, vamos, todo ingreso, todo gasto lo contabilizamos como que fuese un libro contable y en este caso tanto lo que pagamos por banco como que al final queda reflejado, como has dicho tú, como lo que hacemos a nivel de efectivo, si lo hemos sacado pues por el día a día, lo contabilizamos. O sea, te podría decir cuánto me he gastado en la frutería en el año 2023 hasta ese punto, Vale. porque... Tenemos aquí un psicópata entre nosotros. Sí, la realidad es que sí, pero justo respondiendo a la pregunta que dice, a ver, ¿cuánto tiempo podrías subsistir o cuánto tiempo de independencia Claro. tienes? Te lo podría decir al céntimo. Entonces, para mí eso es importante y eso me da a mí tranquilidad. Trabajo también, pero tranquilidad que es muy importante. Pero yo creo que una vez que te habitúas, luego ya no te cuesta elaborarlo, porque lo tienes como automatizado, ¿no? Quizá te cueste los primeros meses, ¿vale? El que sea más perezoso y nos esté escuchando, pero yo creo que después lo automatizas y acaba siendo más fácil. Y de verdad que es que hoy no hay excusas, es que hay aplicaciones que te lo hacen absolutamente todo, ¿no? Es un mínimo de interés, porque esto es muy importante, ¿no? Sí, sí, desde luego. Por lo menos saber, porque al final los ingresos, quieras que no, pues más o menos en la mayoría de la gente suelen ser más estables, ¿no? Por norma general. Pero los gastos, que es igual un poco más, ahora nos contarás tú, donde realmente se puede ajustar un poco más o un poco menos, pues sí que es importante ver por dónde se te va el dinero. Es decir, si tienes un agujero en el bolsillo, que sepas realmente por lo que no estás llegando, ¿no? Es un poco la cosa. Eso es, porque lo normal es que pase eso, que se te esté yendo el dinero y ni siquiera sepas por dónde. Es decir, tengo problemas para llegar a fin de mes, sé más o menos mis gastos principales,
pero no tengo en cuenta que de muchos pequeños estoy haciendo algo grande y estoy teniendo un agujero en mi cuenta y no soy capaz de verlo, ¿no? Claro. Entonces hay que fiscalizarlo, ¿no? Voy a decirlo, nos encanta la palabra gastos hormiga, que nunca lo hemos dicho aquí en el canal, pero nosotros somos muy fan de ese concepto y de que esos gastos hormigas pues te generan ese pequeño agujerito Sí. poquito a poco como el agua en una roca que te va haciendo mucho daño. Ahí está. Pues ahora vamos a hablar sobre los gastos, ¿no? Y dónde situaríamos ese tipo de gastos y qué podemos hacer con ello, ¿no? Entonces, importancia, ¿qué vamos a hacer? Daros una serie de pautas, ¿vale? Para generar ese fondo de liquidez, ese colchón de seguridad, si lo queréis llamar, de los gastos, digamos, de 6 meses. Es decir, lo que yo pueda gastar en un mes, si lo multiplico por 6, más o menos, pues debería de ser mi colchón de seguridad. Alguno está pensando, pues oye, yo prefiero tener los gastos de un año vista. Pues oye, mejor, ¿no? Cuanto más ahorro tengas, mejor. Pero partimos de un mínimo recomendable que marcamos nosotros de 6 meses. ¿Y qué tenemos que hacer? Decíamos, lo primero, elaborar un presupuesto. ¿Qué vamos a hacer con ese presupuesto? Pues lo primero, vamos a incluir todos los gastos que tenemos. Y vamos a diferenciar 3 tipos de gastos, ¿vale? Dentro de nuestro presupuesto. Y vamos a empezar aquellos por los que comúnmente se conoce como gastos fijos obligatorios. Es decir, aquellos gastos que no se pueden dejar de pagar. Es decir, que van a estar sí o sí. ¿Y qué gastos son? Pues los destinados a vivienda, a pagar una hipoteca, a deudas que puedo tener, a, cómo no, los impuestos, ¿no? Ese tipo de gastos. Es decir, no se pueden pagar. ¿Algo que añadir aquí de este tipo de gastos? A mí me gustaría añadir, no sé si lo hemos hablado, pero que la gente haga como, no sé, un autoconcepto de decir qué porcentaje de esos ingresos me suponen estos costes o estos gastos fijos obligatorios. ¿Cuál es lo recomendable? No sé, no lo hemos hablado, pero en mi caso, si son más de un 40%, me parece un disparate. Sí, es verdad que si empezamos a sumar, pues se te pueden acumular, pero mira, hablabas del 40%. En un núcleo Digamos, familiar, ¿eh? sí, sí, Quizá. de las recomendaciones, por ejemplo, a la hora de pagar una hipoteca, y yo creo que entiendo que se puede asemejar también si tienes alquiler en vez de hipoteca, pues sería siempre estar por debajo de ese 40%, ¿no? Intentar que esté entre el 30 y 35%, pero siempre por debajo del 40%. Parece que bastante acertado. Pasamos al siguiente tipo de gastos. Son los que se conocen como variables, pero necesarios. ¿Por qué? Porque son imprescindibles, ¿vale? Lo mismo, no los podemos eliminar, pero sí que podemos actuar sobre ellos. Por eso son variables. Son necesarios, no los puedo eliminar, pero variables sí, porque podemos actuar sobre ellos. ¿Cuáles son? La alimentación, todo tipo de suministros, como el gas, el agua, gastos destinados al transporte, a la compra de ropa. Es decir, yo tengo que comprar ropa, pero lo mismo me abriga una sudadera de Nike que una sudadera de una marca de, no sé, de Zara o de Lefties, de la que sea, ¿no? Entonces, evidentemente, pues todos queremos poder comprar, no sé, la comida más cara porque es la mejor marca de ropa porque me gusta más y porque me queda mejor, pero claro, tengo que adaptar esos gastos a mis ingresos, con lo cual puedo actuar sobre ellos, ¿no? ¿Alguna recomendación? ¿Algo que queráis aportar aquí? Yo, por ejemplo, lo que sí que veo de cerca, porque lo hago día a día, es en el tema de la alimentación. Ahí sí que es verdad, incluso en la propia encuesta que nos has comentado al principio de hoy, Abel, parte creo recordar que comentan la gente que puede comprar proteínas de calidad, ¿no? O proteínas de origen animal, creo que son 3 veces por semana, una cosa así, o 2 veces por semana, ¿no? Claro, cuando tú te vas a este tipo de alimentos, por ejemplo, el salmón, el otro día miraba en el supermercado, creo que estaba a veintitantos euros el kilo el salmón, una cosa así, que es una barbaridad, ¿no? La carne y todo este tipo de cosas, pues realmente se te va de madre. Y cuando compras mucho producto, muchas cosas envasadas, muchas cosas que al fin y al cabo no son alimentos del día a día, se te puede ir literalmente al triple o al cuádruple, ¿vale? Es decir, yo he hecho incluso el trabajo de decir, bueno, voy a hacer, porque al final tengo todo tipo de clientes, ¿no? Y he hecho el trabajo de hacer, vamos a intentar hacer una dieta totalmente equilibrada, ¿no? Una dieta que tenga todas las cosas que tiene que tener una dieta y realmente se puede comer por 3 euros al día, 2 3 euros al día sin ningún problema. Fijaros que esto no es lo que la gente normalmente tiene en mente. O sea que ahí se podría recortar bastante, ¿vale?
Yo querría apuntar, por no repetirme, el tema de la alimentación, el tema de los suministros. A todo el mundo le da una pereza increíble cambiarse de compañía de telefonía móvil, cambiarse de compañía de la luz, porque es la realidad. Te llaman a horas intempestivas. Sí, y da por culo. Y da por culo. Realmente es una barrera muy grande porque parece que tienes que saber cuánto tienes el kilovatio hora y la energía y todo, y tú dices, bueno, es que esto es algo que yo hablo una vez al año como mucho. Entonces creo que en este campo la gente, si realmente es disciplinada, pues esos pequeños gastos de 4 o 5 suministros que tienes mensualmente por 12 meses, por 24, por lo que sea, pues puedes sacar un buen margen ahí de ahorro, al igual que seguros de coches que no utilizas, gimnasios a los que nunca vas, etcétera, etcétera, etcétera. El problema de esto, y lo iba a comentar yo también, el tema de los suministros, Joel, es que sale muy caro si lo abandonas. Es decir, si tienes un mínimo seguimiento, pues igual estás pagando algo de más. Claro. Pero bueno, ese algo puede ser asumible. Pero si no haces ningún seguimiento, es una sangría. Estamos hablando con seguros, con energía, con telefonía. Es decir, al final se empieza a ir el dinero y hablábamos, tienes un agujero enorme en tu cuenta y no te estás dando cuenta, ¿no? De que igual si le sumas el recibo de la electricidad, del agua y de los seguros, te puedes ahorrar muchos euros al año, ¿no? Incluso la propia gasolina, que algún día, o sea, hay gasolineras donde literalmente la diferencia es grande, o sea, hay grandes diferencias. También, oye, que nos está escuchando mucha gente, también ese coste de oportunidad, ¿no? Decir, oye, Claro, si claro. te vas a ahorrar en la luz anualmente 60 euros y tu hora ganas 120 euros, pues deja la luz como la tienes y dedícate a lo que te genera más, ¿no? Pero si tú no estás acostumbrado a ganar 60 euros la hora, pierde una hora al año porque vas a ganar 60 euros, ¿no? Y esto es lo que no se ve, parece que no te lo pagan, pero creo que va directamente al ahorro, que es de lo que justo nos estás hablando, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Sí, un apunte muy importante. Estamos hablando sobre el ahorro, ¿no? Y la importancia que tiene, pero no hay que llevar las cosas al extremo, ¿no? En el mundo de las finanzas personales hay una palabra que igual os suena a alguno de los que nos estáis escuchando, que es el lonchafinismo. Es decir, no vamos a estar comiendo todo el día mortadela por ahorrarnos 50, 60 euros a final de mes, ¿vale? Entonces, hay que tener cabeza, hay que saber disfrutar. Lo que nosotros estamos diciendo, que es muy importante ahorrar, controlar tu dinero y que no te controle a ti, ¿vale? Porque eso te va a dar una tranquilidad enorme de cara al futuro. Pero también, evidentemente, pues saber disfrutar, ¿no? Hay que saber disfrutar, efectivamente. Tal cual. Y ya pasamos, pues, al último bloque de ingresos, perdón, de gastos, que tenemos que incluir en nuestro presupuesto. Y este, pues bueno, es un poco el que más nos gusta porque el margen de actuación sobre ello es brutal, ¿no? Y es donde a muchos de nosotros, o seguramente de ese 63% que hablábamos al principio, ¿no? De que tienen problemas a llegar a fin de mes, donde tengan probablemente una sangría muy importante. Y son los gastos discrecionales, aquellos que completamente se pueden llegar a eliminar, ¿no? ¿Y qué incluimos aquí? Pues cualquiera que esté relacionado con el ocio, con los viajes, ya sea, pues, no sé, ¿cuál se os puede ocurrir a vosotros aquí? Mismamente, cualquier gasto discrecional. Pues yo, por lo que más me toca, y efectivamente, aunque sea alimentación también, es como ocio, ¿no? Es decir, yo veo mucha gente, atiendo muchas personas que comen muchas veces fuera al mes. Es que literalmente con las veces que comen fuera o con las veces que piden comida a casa por no hacer la comida, se les está yendo pues una parte del presupuesto bastante elevada. Es decir, con lo que gastan en una sola comida, en un restaurante, pueden comer toda la semana perfectamente. Claro, igual lo tienes que hacer 2 veces al mes en vez de 8 o en vez de 6, ¿no? Entonces, Efectivamente. como podemos actuar plenamente sobre ello, el problema de los gastos discrecionales es cuando te acostumbras a ellos, ¿no? Sí. Un ejemplo es las suscripciones, por ejemplo, a plataformas de pago. Tengo Amazon Prime, tengo Spotify, tengo YouTube Premium y también tengo Netflix. Pues bueno, está muy bien, ¿no? Y oye, si puedes tener, pero es que los recursos son finitos y no se puede tener todo, ¿no? Claro. Entonces, si te tienes que quedar con una de esas, o si tienes 4, primero reduce a 2 y luego después reduce a 1, ¿no? Pero son esa serie de gastos, ¿no? Y aquí incluiríamos pues todos los gastos hormiga que no nos damos cuenta. Joel, que nos comentabas tú al principio, va, si esto cuesta solo 10 euros, 10 hoy, 15 pasado mañana, 25 después, y acabas juntando a final de mes 200, 300 euros en esos pequeños gastos hormiga
de los que igual solo necesitabas un 10%, ¿no? Ahí. Yo para mí este punto de los gastos discrecionales casi daría para un podcast solo de esto, porque aquí abrimos un gran debate, ¿no? La gente, no sé si lo habéis escuchado vosotros, pero esto me lo gasto porque me lo merezco. Como he estado trabajando de lunes a viernes 8 horas y parece que no hago nada, pues me merezco el miércoles pedir a Globo, que por cierto, por lo que ha dicho Valentín, ya lo hemos perdido como patrocinador, pero el sábado me merezco comida familiar y el domingo, ¿por qué no? O no sé, pues eso, suscribirme a otra plataforma porque quiero ver esta película en concreto. Yo no creo que tengamos que hacer el lonchafinismo este que hablabas tú, pero, jolín, macho, si tú ves Amazon Prime una vez al mes, es casi mejor que pagues ese día solo Claro. que los 9,99 al mes. No, o si estás viendo una serie en concreto, pues paga la plataforma en la que está esa serie. Cuando la acabas, pues buscas otra en la que te guste. Pero tener todas a la vez es una locura. Claro, Desde luego. economizar un poco, ¿no? Al respecto de lo que decías, Joel, tú, lo gasto porque lo merezco, es verdad que al final la rutina y el día a día pues es duro, ¿no? Y cualquiera pues que trabaje lo sabe, ¿no? Que el trabajo es, cuesta llegar a fin de mes, ganarse ese salario. Entonces, pues hay algunas personas que digamos, pues sientan un poco cátedra en el tema de las finanzas personales y que comentan que a veces que no está mal tener esos gastos que son lo gasto porque lo merezco, pero tienen que ser un porcentaje pequeño respecto de los ingresos, ¿vale? Y es un poco lo que casi que te sirve como gasolina también, decir, oye, que vale, que tengo una serie de gastos obligatorios, pero joder, que también de vez en cuando hay que darse algún capricho, ¿no? No hay que fustigarse, no hay que estar todo el día sufriendo, pero tiene que ser una pequeña parte y muy concreto, ¿no? No que se nos estén escapando por ahí euro a euro todo el presupuesto. Yo sí que, mira, por romper una lanza a favor, ya que en el capítulo anterior yo me metí mucho con los funcionarios y con la gente mayor, por romper una lanza a favor por este tipo por las personas mayores, antes eran capaces de ahorrar muchísimo más que nosotros, porque todos estos gastos ni se lo planteaban. Y cosas que no, para nosotros ahora es necesario, como no, es que tengo que hacer un viaje al año. Uy, al año, me cago en la mar. Bueno, al año. O dos veces, dos viajes. Es que si no hago dos viajes al año, sí, tú pregúntale a tu padre, o bueno, al mío desde luego, a ver con qué edad se fue por primera vez por ahí, ¿no? Es decir, cuál fue el primer viaje que hizo, a qué edad fue el primer vuelo que cogió, y si os vais a vuestros abuelos o demás, ya ni te cuento. O sea, eso era impensable. Y a día de hoy, pues sí que es cierto que tenemos ciertas cosas que son esto que estamos hablando, gastos discrecionales, que los hemos dado ya como que no nos los podemos quitar, ¿no? Igual que dijimos una serie de cosas el otro día, pues también hay que decirlo, es decir, la capacidad de ahorro que tenía nuestra anterior generación, o al menos el sacrificio al que estaban dispuestos a llegar la generación anterior, no es la que tenemos nosotros. Desde luego, y yo creo que aquí han hecho mucho daño el tema de las redes sociales, Claro, ¿no? Con sí. el tema de los viajes y con el de, es que tengo que viajar, pero una vez al año y además no me sirve ya Europa. Una vez al año tengo que ir fuera de Europa. Un viaje gordo, ¿no? Que se dice, sí. ¿Cuántas personas conocéis que viajen y no lo publiquen en redes sociales? Claro. A mí así me ha salido uno rápido, nuestro amigo Guille, que estuvo aquí un día. Pues no sé, es decir, no todo lo tienes que hacer por el qué dirán los demás y decir, joder, mira qué viaje me he pegado, ¿no? ¿Y te gusta viajar? Vale, perfecto. ¿Es tu principal gasto? Me parece bien, pero claro, tendrás que recortarlo en algún otro sitio. Claro. No, quiero tener 2, 3 viajes al año, encima todos de la hostia, y a mayores quiero tener todos los demás gastos. Pues si te lo puedes permitir, está muy bien. Nosotros no somos nadie para decir que tienes que hacer tu dinero, pero lo de siempre, hay que asumir responsabilidad. El otro día me lo comentaba un chico en el gimnasio que había encontrado un vuelo bastante bien de precio a Japón, pero que las iba a pasar putas todo el año. Pues bueno, eso es precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, si realmente ya no es que no tengas este fondo de garantía del que estamos hablando, sino que no tienes absolutamente nada y que las vas a pasar putas, o incluso, acordaros que el año pasado fue el primer año donde más viajes se habían vendido a crédito, que esto sí que es algo increíble, ¿vale? El año pasado. Es decir, ya la gente viaja a crédito. Ya no es que no haya, que tengas ahorro y te puedes ir de viaje, es que financias el viaje. Eso ya es tremendo. Pero claro, si las vas a estar pasando mal por ese viaje, pues hombre, igual ahí sí que tendríamos que revisar un poco esto. Hay algo que no hemos dicho y creo que se sobreentiende, pero para mejorar tu ahorro, o bien o gastas menos o ingresas más. Estábamos poniendo ejemplos, por ejemplo, en este caso, nuestro amigo Guille, que un día lo podemos traer y que nos cuente un poco y que se abra en el capítulo, pero la realidad es que, claro,
los viajes, los gastos van acorde a lo que ingresas o a lo que has estado gastando durante estos últimos 3, 4, 5 años, que es lo que te da colchón, ¿no? Tal cual. Y luego respecto a lo que comentabas tú, Valentín, del tema de financiar las cosas a crédito, pregúntate si merece la pena. Es decir, si es necesario, si endeudarte, la finalidad con la que lo estás haciendo, ese gasto que vas a cometer, es productivo o es improductivo. Porque si vas a financiar unas vacaciones, dime tú la productividad de eso. Es decir, vas a estar 1, 2 semanas y lo vas a estar pagando ¿cuánto? 2, 3, 4 años. Sin embargo, igual vas a iniciar un negocio. Pues esa financiación va a ser debería de ser completamente productiva. O cuando estás comprando tu primera vivienda y pides una hipoteca, pues son financiaciones productivas. No te debes endeudar para un gasto. Un gasto discrecional. Eso es, debería ser pues para una inversión o porque es el último recurso y estás pillado hasta el cuello, ¿no? Y bueno, pues hemos comentado los 3 tipos de gastos, por recordarlos son los fijos obligatorios, los variables necesarios y por último los discrecionales, ¿no? Y antes de todo esto, ¿vale? Nosotros lo hemos puesto en último lugar, pero muchas veces debería ponerse en primer lugar. ¿Y qué es? El ahorro. Es decir, yo en mi presupuesto comparo o pongo ingresos contra gastos. Entonces, lo primero que debería colocar debería de ser el ahorro. Es decir, marcarme el día 1 de cada mes o cuando genero mis ingresos, cuando cobro mi nómina, marcarme ese porcentaje de ahorro, esa parte de ahorro que necesito, que quiero o que por obligación para generar ese fondo de emergencia, ese colchón de seguridad que estamos hablando nosotros, pues poner siempre en primer lugar, el primer gasto va a ser el ahorro, ¿vale? Es decir, considerar el ahorro como un gasto, como el primer gasto. Y recomendaciones. La teoría suele decir que el 10%, pero si esto lo doblamos y nos pasamos al 20%, yo creo que es mucho más preciso. Y os voy a explicar por qué. Porque si yo ahorro el 20% de mis ingresos, en 5 meses estoy generando el 100% de una mensualidad. Es decir, el 100% de mis ingresos, en 5 meses ahorrando el 20%, tendría ahorrado un mes. ¿Vale? Claro, nosotros hablábamos de generar el ahorro de 6 meses. Si tardo 5 meses con el 20% de mis ingresos en ahorrar una mensualidad, 6 por 5, 30, es decir, voy a tardar 2 años y medio en generar ese colchón de seguridad. Y 2 años y medio, ahora mismo, para todo el mundo probablemente sea muy largo plazo, aunque debería ser corto o medio plazo, ¿no? Entonces, yo recomiendo que de ese 10% que dice la teoría de ahorro, pasemos al 20%. Es decir, el 20% de mis ingresos directamente, el día 1, el primer gasto es el ahorro y lo paso a ese colchón de seguridad. Habrá quien diga, pues vaya mierda, ¿no? Yo puedo ahorrar el 30, el 40 o el 50%. Genial. Joder, pues eso es genial, ¿no? Mejor. Claro. Pero esto va bastante enfocado en ese 63% de familias que tienen problemas para llegar a fin de mes. Yo estoy viendo ahora mismo a alguien que se esté viendo esto, que diga, tengo familia, trabajamos uno en casa, tengo 2 hijos, tengo una hipoteca hasta aquí, a tipo variable, me la han subido, ¿de qué me estás hablando del 20%? Entonces, pues bueno, creo que con las pautas que hemos dado, quizá no se pueda llegar al 20%, quizá el 10% dice la teoría, pero igual has de empezar por el 8% o el 6%. Pero y es más que nada cambiar el chip. O sea, a mí me gusta lo que ha dicho Abel porque es como darle la vuelta a la tortilla. Es como pon el ahorro lo primero, intentas cuadrar luego todo lo demás, ¿vale? Está claro que si luego no vas a poder ahorrar el 20%, pues si no se puede, no se puede. Habrá muchas familias, lógicamente, que no pueden. O muchas familias en momentos determinados, es decir, no siempre, pero otras veces sí, no pueden ahorrar ese 20%. Pero sí que el hecho de poner primero el ahorro y después cuadrar todo lo demás, pues es otra cosa distinta, ¿no? Es decir, la diferencia es no puedo ahorrar a me tengo que quitar 3 plataformas digitales. ¿Me explico? Es decir, si tengo las 3 plataformas digitales cogidas es como no puedo ahorrar el 20%, pero si ya lo he ahorrado previamente, pues a lo mejor efectivamente, oye, pues mira, igual tengo que mirar otra compañía de teléfonos, a lo mejor en vez de salir 4 veces al mes a cenar fuera, tengo que salir 2 y entonces, digamos, la manera, ¿no?, de enfocar estos gastos. ¿Vosotros lo hacéis esto? Sí. O sea, la teoría lo dice, pero ¿vosotros realmente lo tenéis pautado? Sí, a ver, es verdad que cuando empiezas a trabajar, yo esto, como decías tú, Joel, lo tuve muy claro desde el principio, ¿vale? Entonces, has generado un hábito. Entonces, luego lo que intentas es que el ahorro sea lo máximo posible, ¿no? Sobre todo cuando tienes una visión un poco de largo plazo,
Entonces, si puedes superar ese 20%, pues mejor que mejor, ¿no? Entonces, no te marcas un objetivo en concreto, intentas superar siempre unos porcentajes, cuanto más altos sean mejor, y más o menos es ir consiguiéndolo mes a mes. Una vez que generas el hábito, te va a costar los primeros meses, pero después va a ser mucho más fácil. Claro. Yo desde el año 2020 más o menos, esto que está diciendo Abel, me lo propuse, es decir, primero el ahorro y luego todo lo demás, y a día de hoy lo tengo como un hábito, pues que ya lo tengo interiorizado y siempre que pueda, lógicamente, pues lo voy a hacer. Es decir, para mí es el principal gasto que tengo, es el ahorro, básicamente. Sobre todo, si habéis visto el anterior episodio de Construyendo Catedrales, si no, no sé qué hacéis, que no habéis ido a verle todavía, porque entenderéis por qué es tan importante el ahorrar. El consejo y el resumen es que al final el ahorro, digamos, sería el gasto más importante y lo ponemos en primer lugar, ¿no? Eso es. Entonces, respecto a lo que comentabas tú, Valen, un consejo. Si yo el día 1 de todos los meses, el 20%, vamos a poner que tengo una nómina de 1.000 euros, pues el 20% son 200 euros, lo que puedo hacer el día que cobro la nómina o el día 1 del mes es transferir 200 euros de mi cuenta a mi segunda cuenta de ahorro, a mi plan de ahorro, a mi fondo de inversión donde hago aportaciones todos los meses. Si lo transfiero el día 1, ya no hay problemas. Lo estoy haciendo primer gasto, el 20% que tengo que destinar a ahorro. El 10, el 8, el 5, el 40%, lo que sea. Entonces, automatizarlo, ¿vale? Poner una orden periódica todos los meses es yo creo que consejo bastante recomendable que os va a ayudar. Yo por mi parte creo que si hay una persona que ha llegado hasta aquí y es capaz de coger todo esto y de las cosas que habéis comentado, coger una que empieza a implementar, creo que ya es un éxito, y si se ha quedado hasta aquí, pues también le tenemos que pedir un like o un comentario, porque creo que eso nos ayuda también mucho a generar contenido. Sí, por mi parte poco más. Sobre todo enfatizar un poco más en las personas más escépticas, ¿vale? Porque yo sé que habrá quien vea esto, sobre todo gente, pues, como los que hemos comentado al principio, con ingresos más bajos y demás, que estén viendo como qué cojones voy a ahorrar yo, ¿vale? Parecen cosas que se dan por hecho, pero repasaros bien el vídeo, todo lo que hemos dicho, ¿vale? Porque son cosas que literalmente pasan el día a día. Es decir, gente que tiene pocos ingresos tiene este tipo de gastos. Entonces, aunque parezcan o se den por hecho, pues siempre se puede recortar un poco. Y un poquito de todos los meses acaba sumando mucho. Eso es, sobre todo que te hagas ese presupuesto y que sepas en qué categoría está cada gasto, ¿no? Y qué margen tienes de actuación sobre ello, ¿no? Y por mi parte, antes de cerrar, 2 apuntes. El primero, un presupuesto no es un brindis al sol, es decir, no son castillos en el aire, no es la carta a los Reyes Magos. Tengo que hacer un seguimiento y tengo que cumplirlo. Me va a costar al principio si no tengo ese hábito, pero después de 3, 4, 5, 6 meses lo vas a automatizar, te vas a acostumbrar y vas a estar más tranquilo. Al final, muchas veces decimos que el dinero no da la felicidad, ¿no? Pero yo creo que te da libertad y te da tranquilidad. Y eso es muy importante, ¿no? Sí, sí, totalmente. Por último, hemos llegado hasta aquí. Hemos conseguido empezar a ahorrar ese 20%. Hemos conseguido generar ese fondo de liquidez, ese colchón de seguridad. ¿Qué hacemos ahora? Pues lo hemos tratado ya. Así que si tú este capítulo, te ha tocado un poco de refilón porque ya eres capaz de ahorrar, ya tienes ese presupuesto generado, te recomendamos que vayas al capítulo 13, en el que hablamos de inversión, ¿no? de corto plazo, invertir de forma segura, porque ese colchón de liquidez que hemos generado no tiene por qué estar separado produciéndote 0 euros, sino que lo podemos poner a trabajar para ti, ¿vale? Sin que estés haciendo nada. ¿Con qué? Con esas inversiones seguras que recomendábamos en el capítulo 13. Así que puedes ir directo a ese vídeo, danos un like, déjanos un comentario y sobre todo, por favor, suscríbete si has llegado hasta aquí. Pues nada, chicos, hasta la próxima. ¡Chao! Chao.